Hola, empezamos con este video el estudio de la reflexión. Vamos a decir que la reflexión se produce cuando un rayo de luz llega a un medio distinto al que viene propagándose y es devuelto por este medio al medio en que provenía. Newton interpretó este fenómeno de la misma manera que una pelota rebotando contra el piso. Huygens lo pensó como que cada punto de la onda era devuelto con su mismo movimiento ondulatorio al medio del cual provenía. En ambos casos, ambas explicaciones no entraban en conflicto en cuanto a la capacidad de predecir o estudiar fenómenos. Vamos a empezar viendo la reflexión en espejos planos. Lo vamos a hacer desde el punto de vista de la óptica geométrica y tenemos dos leyes que regulan la reflexión. La primera de ellas es que el rayo incidente, el rayo reflejado y la recta normal en el punto de incidencia deben estar en un mismo plano. La segunda ley dice que el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son iguales. Dichas así, resultan frases con poco sentido. Así que veremos cada una de las partes de la misma, cómo se las representa, qué significan, y entenderemos esas dos leyes, qué es lo que están representando. Vamos a arrancar de un espejo. El espejo idealmente no tiene grosor. Acá está dibujado excesivamente grueso o no. El rayo en realidad se refleja tanto en la superficie de adelante como en la de atrás de un espejo, entonces el tema es un poco más complicado. Nosotros vamos a imaginar solamente la pared anterior, la cara anterior, mejor dicho, del espejo. Su grosor lo vamos a descartar. Y de hecho, en los esquemas no lo vamos a terminar dibujando como un rectángulo, sino como una raya y un sombreado atrás para poder determinar cuál es la parte de adelante y la parte de atrás del espejo. Imaginemos un rayo de luz que llega al espejo. Ese es el rayo incidente, el rayo que pega en el espejo. El punto en que el rayo impacta contra el espejo, ese es el punto de incidencia. En ese punto vamos a pensar una recta perpendicular al espejo, o sea que forma ángulo de 90 grados, esa es la recta normal. Directamente, la palabra normal quiere decir perpendicular. El ángulo de incidencia el rayo de incidencia forma un determinado ángulo con ese punto de incidencia. Con esa recta normal. Ese ángulo es el que conoce como ángulo de incidencia. Según la primera ley, entonces, el rayo incidente, el rayo reflejado y la recta normal están en un mismo plano. Nos falta todavía el rayo reflejado. Pero la segunda ley nos habla también del rayo reflejado, porque dice que el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son iguales. Quiere decir que ese rayo incidente se va a reflejar con un ángulo respecto de la normal igual al ángulo con el que incidía. Ese que estamos marcando es el ángulo de reflexión, la misma amplitud que el ángulo de incidencia, y este entonces pasa a ser el rayo reflejado. Un error muy común es medir los ángulos entre el rayo y el espejo y no entre el rayo y la normal, precisamente. En el caso de la reflexión podría llegar a pasar y no hay problema, pero cuando veamos refracción, ahí va a haber dificultades. Así que nos quedamos recordando que siempre los ángulos se miden respecto de la normal, de la perpendicular al espejo en el punto de incidencia.
Esto nos va a permitir determinar, conociendo cómo marcha el rayo incidente y el rayo reflejado, la formación de imágenes en un espejo. ¿Sí? Primero, vamos a estudiar cómo se resuelve, vamos a explicar cómo se resuelve gráficamente esta cuestión. Cómo se realiza una marcha de rayos disponiendo de los elementos de geometría. Tenemos un espejo y un rayo cualquiera. Ese rayo llega al espejo. Lo primero que hacemos es marcar la normal con una escuadra. La escuadra es el instrumento de geometría que sirve para trazar perpendiculares. Marcamos la recta normal. Le decimos gracias a la escuadra por la tarea y vamos en búsqueda del transportador, que es el elemento que nos permite medir ángulos. Lo colocamos de esa manera. Y entonces medimos el ángulo desde 90 hasta donde está el rayo incidente. En este caso nos da 38 grados y medio. Ese es el ángulo de incidencia, 38 grados y medio. 38 grados 30 minutos o 38,5 grados. Si alguno desconfía, acerque la imagen, amplíela y va a ver que ese es el valor. Sabemos entonces que el ángulo de reflexión tiene que ser también de 38,5 grados. Entonces marcamos ese ángulo y automáticamente tenemos el rayo reflejado. Así se grafica sobre el papel la marcha de rayos en un espejo plano. Ahora sí, ¿cómo vamos a determinar la imagen de un punto? ¿Qué quiere decir determinar la imagen de un punto? Nosotros, si tenemos un objeto frente a un espejo, podemos ver al objeto o podemos llegar a ver la imagen del mismo. ¿Sí? Lo que vamos a ver ahora es cómo se determina dónde está esa imagen. Muchos creen que la imagen está en el espejo mismo, sobre el vidrio, y eso es un error, porque no es algo bidimensional. ¿Sí? Las imágenes que vemos en el espejo nos dan sensación de profundidad. Hay cosas adelante y cosas atrás. No están todas en el mismo plano. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿dónde está la imagen de un objeto? Dentro de un espejo o en un espejo. O la imagen, mejor dicho, formada por un espejo. Muy bien, tengamos un espejo. Delante de él ponemos un objeto O. Ese circulito amarillo es el objeto O. Como está delante del espejo, vamos a decir que es un objeto real. Todo lo que esté delante del espejo es un objeto real. Marcamos un rayo cualquiera que pase por el objeto y lo hacemos reflejar en el espejo. Ese rayo, por ejemplo, trazamos la normal, medimos el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión nos da hacia dónde sale el rayo reflejado. El rayo reflejado es el que nos va a permitir ver la imagen del objeto. No es un rayo que proviene directamente del objeto, sino que proviene de su imagen. Si ponemos el ojo en el camino del rayo reflejado, vamos a ver la imagen del mismo. Marcamos otro rayo cualquiera, por ahí para este lado, para que se vea mejor. Marcamos donde incide, la normal, el rayo reflejado. Y ese rayo reflejado también proviene de la imagen del objeto. Eso es lo importante. Lo que vemos en un espejo proviene de la imagen del objeto. Entonces, si los rayos marchan en línea recta, vamos a prolongar los rayos reflejados porque ambos deben provenir de la misma imagen. Prolongamos uno, lo hacemos punteado porque lo estamos prolongando detrás del espejo. Prolongamos el otro
y vemos que se cortan en un punto. En ese punto es donde está ubicada la imagen de ese objeto. Esa imagen no es real, sino que es virtual. O' imagen virtual, ubicada detrás del espejo. ¿De acuerdo? ¿Dónde está ubicada? Bueno, si trazamos una línea desde O hasta O', veamos que es un segmento que es perfectamente perpendicular al espejo y que además el espejo queda justo en el punto medio. Piensen en la línea negra, no en el sombreadito que tiene detrás el espejo, ¿sí? Esa línea negra, el plano del espejo, está justo en el medio del segmento O'. Y además, la distancia de O al espejo y de O' al espejo son exactamente iguales. En este caso, P, que es la distancia del objeto al espejo, y Q, que es la distancia de la imagen al espejo, son exactamente iguales. Eso nos dice que el objeto y la imagen están ubicadas simétricamente respecto del espejo. P es lo que se llama distancia objeto, Q es lo que se llama distancia imagen. Y encontramos entonces las características del punto donde se forma la imagen de cualquier objeto. Esto de que las imágenes se formen detrás del espejo y a cierta distancia es lo que hace que los espejos den sensación de profundidad, es la que expliquen por qué los objetos que están en las imágenes, que están en el espejo, se ven unas detrás de otras si en la realidad, si en la parte real, no están en el mismo plano. Esto explica también por qué, a nivel de decoración, los espejos son utilizados muchas veces para dar una sensación de que el ambiente es más amplio, porque cuando uno mira, parecería que la habitación se prolonga por detrás de esa pared. Esta propiedad de simetría entre la ubicación del objeto y su imagen virtual va a facilitar el hecho de determinar imágenes de objetos que no sean simplemente un punto. Tenemos un espejo, tenemos un objeto, ese segmento, el segmento llamémoslo AB, y queremos encontrar su imagen del otro lado del espejo, obviamente. Los espejos planos siempre forman imágenes reales, virtuales. ¿Cómo habría que hacer? Bueno, para cada punto del segmento, simplemente marcar dos rayos, reflejarlos y ver dónde se cortan. Bueno, ese es un trabajo, sería bastante complicado. ¿Necesitamos hacerlo con todos los puntos? No, vamos a marcar solamente las imágenes del punto A y del punto B, que son los extremos del segmento. Los demás puntos intermedios quedarán también como imagen dentro de la imagen del espejo, del objeto. Y en vez de marcar marcha de rayos, simplemente vamos a trabajar por simetría. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, recurrimos a la escuadra, la ubicamos apoyada sobre el plano del espejo y marcamos la normal, o sea, la distancia del punto B al espejo. Sabemos que la imagen de B, el punto B', va a estar del otro lado del espejo a la misma distancia y siguiendo esa línea. Recurrimos nuevamente a la escuadra, prolongamos esa línea de manera tal que la longitud sea igual a la que habíamos marcado del otro lado y así encontramos el punto B', la imagen del punto B. Repetimos el proceso para el punto A, escuadra, distancia, la prolongamos con la escuadra del otro lado y obtenemos la imagen del punto A. Uniendo el punto A y el punto B, vamos a tener la imagen del segmento AB.
la imagen del segmento AB también va a ser un segmento, va a ser virtual y va a tener el mismo tamaño que el segmento objeto, o sea que el segmento AB. Esa es una característica de los espejos planos. Los espejos planos no deforman ni aumentan o disminuyen el tamaño de las imágenes. ¿De acuerdo? Les van a quedar ejercicios para poder aplicar